La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de conjuntivitis, queratitis y uveitis con el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, un profesional amigo de la casa que está con nosotros, a quien agradecemos su tiempo por estar aquí, por darnos esta horita de tiempo para aprender un poquito sobre estas tres cosas: conjuntivitis, queratitis y uveitis. Y les comento que los ojos son los órganos altamente delicados y es importante que ante cualquier condición que ponga en riesgo tu visión, consultes de manera inmediata al médico oftalmólogo para tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Esto evidentemente es real, pero muchas veces no le damos la importancia necesaria y decimos, no, es una picazón, no, es tal cosa, me pongo una gotita que tenía ahí en el botiquín y ya está solucionado. Y muchas veces, la mayoría de las veces si hacemos eso sin consulta médica, estamos metiendo la pata y estamos haciendo mal. De eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar del tema que te dije con el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, que ya nos está esperando ahí sentadito. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez. Él es oftalmólogo. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Pero muy bien, Viviana. Qué gusto estar de vuelta en casa, ¿eh? ¿Verdad? Realmente. Así Muy mismo, bien. Porque es parte del doctor en casa. Es el doctor Muchas ganas de enseñar, de contar las cosas interesantes que vamos aprendiendo. Bueno, y nosotros pudimos encontrarlo en medio de viajes y viajes, porque está viajando mucho, doctor. Muchísimo. Cuéntenos, sí, por favor. Gracias a Dios, estamos teniendo invitaciones para trabajar en Europa, o sea, conocer. Estuvimos trabajando con nuevas drogas en el tratamiento de los diabéticos. Y lo más importante que ya llevamos las primeras experiencias con la nueva medicación a esos países, inclusive países de Europa que todavía no tenían la experiencia, llevamos nosotros antes que ellos. Es decir, estuvimos en Suiza, estuvimos en Francia, estuvimos en México, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Buenos Aires. Estamos viajando la semana próxima a los Estados Unidos y tratando de acercar las experiencias de aquella gente que tiene mucha casuística y también adecuarlas a nuestro país. Y muy contento porque yo creo que la oftalmología está alcanzando un nivel óptimo y está siendo reconocida también afuera, por los resultados, por los trabajos. Lo único que nos falta es publicar más. Nos falta publicar un poquito más. Esa escuela de la publicación es lo que nos faltaría para que vean lo que estamos haciendo bien. Y también lo que nos falta, pues siempre que vamos afuera traemos un montón de novedades en tecnología, en cirugía. Estuve trabajando en Dallas con los nuevos láseres que vendrán dentro de unos años, los femtoláseres que ya están a la vuelta de la esquina. La cirugía de catarata que ya se va a hacer con el láser por fin. ¡Ay, qué bueno! Que es un robot, una máquina con la cual se hace todo el procedimiento. O sea, todo está a la vuelta de la esquina. Hicimos el entrenamiento donde se creó este tipo de láseres. Entonces son tecnologías, son un montón de experiencias muy útiles en la vida de un profesional que uno viene para aplicarla y viene para enseñar a los jóvenes, porque estoy en una escuela también enseñando. Estoy hablando de formación de médicos, oftalmólogos, y bueno, eso transmitirle toda la experiencia aquí en el Paraguay. Y eso es muy útil también, de dejar las enseñanzas, porque uno tiene que enseñar siempre. Claro.
lo mejor tiene que compartir uno disfruta enseñando. No hay que esconder nada, absolutamente nada, porque eso te da mucha satisfacción. Y ver los resultados en el trabajo de los médicos jóvenes, que también ha crecido mucho últimamente. Los médicos jóvenes están bien preparados hoy día, gracias a Dios. Así que de vuelta al país y con muchas ganas de seguir trabajando. Qué bueno, y con un caudal de, además de la experiencia que el doctor ya tiene, es joven, pero tiene mucha experiencia aquí en nuestro país, sobre todo cuando uno viaja, como ya lo estaba diciendo, que siempre viajó, ¿verdad? Solamente que ahora es como que los viajes vinieron más de seguido, y esta ¿verdad? vez me tocó la oportunidad de tratar con gente de muy diversa nacionalidad, gente de Pakistán, de India, de Bosnia, de Serbia, de Portugal, de Francia. De Bosnia, de Serbia, y gente tan normal, tan igual a nosotros, con los mismos problemas, buena gente. Compartir las experiencias, sus carencias, sus progresos, sus logros, es gratificante, ¿verdad? Es más, cuando estuve en Alemania tuve la oportunidad de conocer la Universidad de Humboldt, que fue donde estudió Albert Einstein. Hicimos una recorrida con el rector y todo, en esa escuela. Y son experiencias de vida, definitivamente. Dios mío, caminar uno se por culturiza. El mismo lugar que estuvo Einstein. Y eso está en Berlín, que es una ciudad monstruosa, increíble, después de todo lo que la guerra dejó. Es una ciudad increíble, donde hay tecnología, donde hay escuela, donde hay mucho progreso. Y bueno, son experiencias que uno quiere aplicarlas, por lo menos en algún porcentaje en nuestro país. Bueno, y ya que estuvo recorriendo y todo, ¿cómo está el tema de la oftalmología? ¿Hay algún país así de punta que es el que es, que todos los oftalmólogos miran ahí a ver cuáles son las cosas nuevas que hay, o hay varios, o cómo? Así es, ya no hay asimetrías importantes, no existen, ¿verdad? Por ejemplo, hay experiencias muy importantes en muchos países en diferentes especialidades. Estoy hablando, por ejemplo, la experiencia en los nuevos tratamientos de retina. Esto fue creado por una empresa alemana en Alemania. Entonces, ellos tienen muy buena escuela para el manejo de las nuevas drogas en los diabéticos, por ejemplo. Los láseres, Estados Unidos y Japón a la vanguardia. Es decir, todos estos nuevos láseres que son femtoláseres, donde ya no se corta con nada mecánico, sino el láser hace el tratamiento. Y tienen la precisión única y el tamaño único y los resultados cada vez más perfectos. Estados Unidos y Japón están a la vanguardia. Entonces, en Sudamérica hay escuelas interesantísimas que están a la par del mundo, como la brasilera en São Paulo, por ejemplo, que tiene una de las mejores escuelas de oftalmología, que es la Escuela Paulista. Es decir, en Sudamérica tenemos lugares de mucha jerarquía, en Alemania de mucha jerarquía, en los Estados Unidos de mucha jerarquía, en el Japón de mucha jerarquía. Entonces, dependiendo de cada especialidad, porque la oftalmología hoy día se dividió en subespecialidades. Antes hacíamos todo y ahora nos dividimos en segmento anterior, segmento posterior, niños, glaucoma y todas las especialidades que van llegando. Entonces, como te dije, hay específicamente países que están más desarrollados en áreas específicas y eso es lo que uno recoge, definitivamente recoge. Y sirve en la formación de uno y en el conocimiento. ¿Y nosotros en Paraguay cómo estamos? Nos falta incorporar nuevas tecnologías ahora, pero son tecnologías todavía muy caras. Si nosotros lo que necesitamos es invertir en tecnología. Tecnología de primer mundo cuesta muchísimo dinero, pero eso va a llegar de aquí a, yo creo que en un corto tiempo. O sea, nosotros estamos a la vanguardia en la mayoría de los procedimientos médicos y quirúrgicos, y los nuevos vamos a esperar que lleguen la tecnología y estamos entrenados para eso. Perfecto. Bueno, una breve entrevista al doctor porque queríamos saber cómo estuvo, cómo le fue y todo lo nuevo que seguramente en breve vamos a tener, doctor. Usted no se fue nada más a viajar y a conocer, sino también, yo sé, a adquirir la nueva tecnología. Y hoy queríamos hablar de conjuntivitis, queratitis y uveitis. Y nuestro equipo de producción, como siempre, trabajando súper bien, ha preparado material sobre estos temas. Vamos con este primer tema. Conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, generalmente causada por virus, bacterias o una alergia. La conjuntiva puede resultar inflamada debido a una reacción alérgica al polvo, el moho, la caspa animal o el polen, y puede verse irritada por la acción del viento. Está correcto, Así doctor. es. Bueno,
Resulta que es un tema que parece tan sencillo, es decir, el ojo está rojo, el ojo tengo rojo, una conjuntivitis, sí, tengo el mal de ojo, ¿verdad? Sí. Que uno quiere pensar que es algo muy simple y que no tiene complicaciones. Entonces, hoy vamos a tratar de enseñar algunas cositas, algunos tips que son útiles para no llegar a complicarse. Bien dijo, la conjuntivitis, el ojo tiene un mecanismo de defensa, tiene una membrana que tapiza, que tiene elementos de defensa de los factores externos, de las agresiones. Entonces, la conjuntiva tapiza todo el ojo, el párpado, le bordea y es el mecanismo de defensa. Y cuando se inflama la conjuntiva, viene el nombre que conocemos todos, que es la famosa conjuntivitis, que es inflamación de la conjuntiva, que puede ser una inflamación aguda, puede ser crónica o puede ser intermedia. O sea, puede ser rápida o puede durar mucho tiempo. Las que son agudas son aquellas que aparecen de golpe y que duran una semana hasta un mes y medio. Las crónicas son aquellas que pueden durar hasta años y toda la vida, porque hay conjuntivitis crónicas que duran toda la vida. Exactamente. Entonces, con el ojo rojo toda la vida. Exactamente, así mismo. Entonces, no es algo baladí, algo superficial que yo lo trato y pasa, porque hay conjuntivitis, que vamos a explicar más adelante, que son crónicas y que cuesta mucho tratarlas porque hay enfermedades de base que son las que perpetúan ese tipo de ¿Conjuntivitis lesiones. es infección o inflamación? Es una inflamación, Inflamación e infección de la conjuntiva. La definición etimológica es inflamación, pero viene, dependiendo del espectro que vamos a hablar, también una infección secundaria. Bien decía aquí, lo más frecuente, los agentes causales son los virus, las bacterias y están las alérgicas en general. Las bacterias, que son las más frecuentes en la época del verano, cuando uno está más expuesto al aire libre o expuesto a los ríos, a los arroyos, a las piscinas, es frecuente en el 80% de los casos en esa época del año. Todas las conjuntivitis debutan con signos y síntomas, es decir, qué es lo que yo siento y qué es lo que yo veo. Sí. Y el paciente siente primero el ojo, dice, yo siento el ojo como, me molesta, siento el ojo. Tengo molestias con la luz, eso se llama fotofobia, le arde el ojo, le molesta un poquitito la intensidad de luces fuertes, le raspa, parece que tiene como arenita en los ojos y se hinchan los párpados. Se empieza a colorear el ojo, está rojito generalmente en los fondos del saco, es decir, no en el centro de la córnea, sino en la periferia del ojo. Sí. Y dependiendo de cada caso empieza a sentir, a enrojecerse, a hincharse, a ver como que tiene agua adentro y también a tener un poquito de secreción. Dependiendo de qué germen es, la secreción puede ser o agua, o puede tener pus, o puede tener diferentes formas, o puede tener moco. Entonces, en las bacterianas que te estaba explicando, tienen los mismos síntomas, pero tiene una secreción que es amarillenta, que las pestañas se pegan al levantarse, y uno trata de abrirlos y está adherido. Sí, están pegadas. Están pegadas. Empieza generalmente en un ojo, después de 48 horas pasa al ojo contralateral. Es súper contagioso eso. Y exactamente, es la más contagiosa de todas. Entonces, se contagia de persona a persona, por los pañuelos, por las toallas, por las piscinas, por todos los elementos, no por mirarle como cree la gente. Entonces, hay mecanismos directos o indirectos. Se contagia de una forma increíble, empieza con un miembro de la familia y después pasa a toda la familia. Esa es la conjuntivitis bacteriana. Sí. Si yo trato en forma, ese proceso dura una semana. Y en una semana el cuadro está resuelto. Pero para tratar en forma hay que ir al médico para saber qué es lo que tenemos. Ahora lo que tenemos es un corte, doctor. ¿Cómo no? Volvemos enseguidita y seguimos con el tema de conjuntivitis. Continuamos charlando con el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, y nos estaba explicando el tema de conjuntivitis. Hay gente que tiene conjuntivitis toda la vida. Exacto. Y dependiendo de qué tipo de conjuntivitis es el tratamiento que se debe hacer. Ahora, el doctor decía, es importante ver si es bacteriana, entonces se hace el tratamiento en una semana solucionado. Ahora, ¿cómo vas a saber si la conjuntivitis es bacteriana o no? Sí. Tenés que ir al oftalmólogo. Exacto. Y no, como la mayoría de las personas, nos pica un poquito el ojo, tenemos ojo rojito, sí, vamos y compramos cualquier colirio y le pedís un colirio que me deje el ojo blanco. Así es. Y te pones y te deja el ojo blanco. Y aparentemente está solucionado el problema, pero no es así, doctor, ¿verdad? Así es. Estábamos hablando de las bacterianas. Sí. Las que son producidas por virus
Habitualmente afectan un solo ojo y a veces los ganglios están inflamaditos, no tiene secreción como la bacteriana, que es una cosa amarillenta o a veces verdosa, es solo agua y ese sí dura un poquito más, dura 2 semanas, entre 15, 2, 3 semanitas y el cuadro se resuelve también. Y están las alérgicas, que son aquellas personas que tienen un terreno alérgico. Tienen asma, tienen problemas de broncoespasmo, tienen alergias en la piel, tienen rinitis alérgicas que, bueno, en las épocas más determinantes, durante la primavera o épocas donde hay polen en el ambiente, explotan como explotan los elementos, como los bronquios, por ejemplo. Entonces debutan con los mismos síntomas. El ojo está rojo, se hinchan los párpados, le molesta, le lagrimea, tiene secreción acuosa y le pica mucho. Esa es la gran diferencia también. Hay mucha comezón, siempre afectan los dos ojos. Entonces estamos hablando de las conjuntivitis alérgicas. Entonces, el oftalmólogo con unas máquinas especiales hace el diagnóstico de acuerdo a las características, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la forma que ve con un microscopio y tiene que medicar en consecuencia de acuerdo a los hallazgos. Una conjuntivitis bacteriana, bien lo dijiste, con un buen tratamiento antibiótico de 1 semana se cura. Lavado de manos, higiene de manos, alcohol con las manos y aislar los elementos de utensilios hace de que no pase a toda la familia. Las virales se curan solas, solo que hay que usar medicamentos para prevenir una sobreinfección que puede venir, que generalmente es bacteriana. Y las alérgicas, hay una gama de medicamentos que solo el oftalmólogo puede recetar. Aquí están bien indicados los corticoides, bien indicados los antialérgicos, bien indicados los medicamentos que evitan las reacciones inflamatorias importantes en los alérgicos y el cuadro se soluciona y dependiendo del agente causal. Entonces, bacterianas, virales y alérgicas son la mayoría de las conjuntivitis. La diferencia, y vamos a empezar a hablar de algo un poquito más delicado, entre una conjuntivitis y una uveitis es significativa porque todo parece igual. Tiene los mismos síntomas con 2 diferencias fundamentales. El ojo está rojo igual que la conjuntivitis. Sí. El ojo le molesta, siente igual que la conjuntivitis. En la conjuntivitis la visión siempre está normal. Y claro, en la uveitis lo primero que se altera es la visión. Y otra gran sintomatología es que en las conjuntivitis no existe dolor y en las uveitis sí existe dolor. Entonces viene un paciente con el ojo rojo, que parecen todos los ojos rojos, la gente cree que claro, es una misma enfermedad, pero si ese paciente tiene dolor y tiene disminución de la visión, estamos hablando ya de 2 posibilidades. Las uveitis, que vamos a hablar, sí, que es una infección interna del ojo. Y compromete la visión. Delicada, grave, y si no lo tratamos a tiempo y oportunamente, puede afectar definitivamente la visión de los pacientes. O una inflamación de la córnea, que dijiste se llama queratitis, que es la estructura transparente a través de la cual llegan los rayos, sí tiene dolor. Entonces, los diagnósticos diferenciales están entre la conjuntivitis, la queratitis y la uveitis. Usted dijo que la conjuntivitis es muy contagiosa, ¿verdad? Ahora, una consulta. Nosotros las mujeres que nos maquillamos, por ejemplo, bueno, tenemos nuestro el lapicito, el rímel, el maquillaje de los ojos. Cuando uno tiene conjuntivitis, se trata, obviamente no te maquillas ahí, pero después te curás. Tenés que tirar eso y cambiar. Si estuviste usando, hay que tirar eso. Porque podés volver a contagiar. Podés contagiar y es muy prudente cambiar. Generalmente los que usas para las pestañas, los rímeles y los bordes. Siempre sugerimos cambiarlo. Si tuviste un episodio y si tuviste usándolo durante el periodo de estado. Sí. Muy buena pregunta. Bueno. Y a veces la gente pueden usar varias personas. Claro. Hay veces que usan un delineador o un... Sí, cuando uno va a una maquilladora en una peluquería o de repente el maquillaje en el canal y todo eso... sí, se puede transmitir de persona a persona. Por eso es mejor tener cada uno sus maquillajes. Bueno, queremos presentar ahora el material que habla de queratitis, por favor.
Queratitis. La queratitis es una inflamación de la córnea, el tejido en forma de cúpula en la parte frontal del ojo que cubre la pupila y el iris. La queratitis puede o no implicar una infección. La queratitis no infecciosa puede ser causada por una lesión relativamente leve, por un rasguño o de usar lentes de contacto por mucho tiempo. Muy bien, eso está perfecto porque ya hablamos en orden de gravedad, pasamos a otro un poquito más delicado, que es la queratitis, que es la inflamación de la córnea o lesión de la córnea. Una queratitis, como dijo bien, un usuario de lente de contacto que usa todo el día, no se quita los lentes, disminuye la cantidad de oxígeno a la córnea se hincha, se dematiza, esa es una queratitis. Donde se despule la córnea, el epitelio, o sea, la capa más superficial como que se lesiona, da dolor, da molestia, esa es una queratitis. Simple, como dijo muy bien ahí. Porque con un buen tratamiento, sacando los lentes, haciendo oxigenar, en algunos casos haciendo una oclusión de 24 horas, 48 horas y un tratamiento con lubricantes, se soluciona. Pero están las queratitis, cuando hablamos de lesiones más profundas, muy graves que pueden afectar la visión. Queratitis es una inflamación y pueden haber también virus, bacterias, hongos o parásitos en la córnea. Cuando la córnea se pela y ingresa un germen, ahí ya cambia la cosa. Claro. Empieza a cambiar la cosa porque empieza a verse una estructura blanquecina en la córnea, una mancha blanca que tiene diferentes formas. Al mirar el ojo se ve o la persona que tiene eso ve una cosita blanca. La persona que tiene una lesión blanquecina empieza a ver todo borroso. O sea, lo primero que ocurre es todos los síntomas parecidos a la conjuntivitis, pero hay disminución de la visión y hay dolor. Entonces, las que son producidas por bacterias, las que son producidas por hongos y virus son extremadamente delicadas y hay que tratarlas en forma. Las que son producidas por hongos son las más agresivas en el Paraguay y son las más frecuentes. Es muy común en personas que tuvieron un trauma, es decir, tuvieron una pequeña lesión de la córnea y generalmente por elementos vegetales. Por eso es que vemos gente del campo que nos viene con una mancha blanquecina que golpeó. Y bueno, y como pasó el cuadro y los hongos tienen un proceso de incubación de 2 semanas, 3 semanas, pasó el cuadro, no se hizo ver, cuando vienen ya vienen con sus lesiones. ¿Y qué pasa ahí? Una lesión blanca que es extremadamente grave, que es agresiva, que afecta la visión, que puede provocar una inflamación interna, que puede trasudar, podemos tener pus en la cámara anterior, o sea, en la parte interna del ojo, podemos perder la visión. Entonces, esos son los pacientes graves que hay que tratarlos con los mejores medicamentos y aún así a veces no logramos salvar los ojos. Eso quiero que la gente entienda bien. Y bien lo dijiste, la gente se automedica. Sí. Tuvo un trauma, dejó pasar, además, fue a la farmacia. Pues uno dice gotita, no es nada, no te cortaste nada, exacto, ponés. Exacto. Y la mayoría de los medicamentos tienen antibióticos mezclados con corticoides. Al usar ese tipo de colirios, está favoreciendo el crecimiento de los hongos, de las bacterias, y ahí se complica absolutamente todo el proceso de la enfermedad. Entonces, a esos pacientes advertimos, tienen que acudir al médico apenas el primer síntoma. No llegar a esos cuadros que estaban mostrando muy bien ahí, donde hay lesiones blancas, que va tomando toda la córnea, que si no lo tratamos va a dejar una mancha definitiva y que en algunos casos tenemos que trasplantar la córnea, trasplante de córnea en los casos que se podía haber evitado con un control rápido. Yo he trasplantado un montón de gente, usuarios de lentes de contacto que no se cuidaron, que tuvieron una infección por hongos y que quedó una mancha blanca, tuve que trasplantar la córnea para volver a ver porque queda una mancha definitiva. Entonces, en la queratitis hablamos de un cuadro mucho más severo que puede ser producido por bacterias, por hongos y también por virus. Entonces, mucho cuidado con esos detalles que estábamos advirtiendo porque hay que acudir precozmente, nunca automedicarse. El médico sabrá cuál de las gotitas y qué es lo que yo tengo que hacer definitivamente, ¿verdad? Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Muy bien, nosotros continuamos aquí con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, y hablábamos en el corte de cómo es importante no ponerse cualquier tipo, yo voy a insistir en esto, de cualquier tipo de gotitas. Hay unas gotitas que son realmente mágicas, vos te pones y te dejan los ojos blancos. Nosotros que trabajamos en televisión,
hace años que usábamos, o sea, yo usaba eso hasta que le conocí al doctor y me comentó. Entonces, te digo a vos también, porque muchas veces uno va a maquillarse y la maquilladora o el maquillador, para que luzca más todavía el trabajo, te pone unas gotitas. Nadie te puede poner ningún tipo de gotitas, por más que digan gotitas nada más. Solamente hay unos que son lágrimas artificiales, pero que eso no tiene nada, ¿verdad? Eso es tal cual. Pero lo otro, ningún tipo de gotitas sin la recomendación del médico, porque puedes perder la visión, un lío se puede armar, ¿verdad, doctor? Así mismo. Y lo que estás diciendo creo que es lo más importante de esta conversación, porque tiene que quedar como enseñanza a la gente que el acudir precozmente al profesional hace la diferencia entre mantener la visión o perder la visión. Claro. Parece muy simple lo que decimos, pero como te estaba comentando, muy exagerado decir que por una gotita vas a perder la visión. Es triste, te estaba comentando fuera del aire que tuve que eviscerar el ojo, significa sacar el ojo de una paciente que era usuaria de lente de contacto, que vino después de una semana automedicada con la lesión blanquecina que resultó ser una micosis, que el proceso fue tan agresivo que a pesar del tratamiento con infectólogos, internación, antibióticos de lo mejor, locales, reforzados, no se logró y tenía el riesgo de pasar la infección hacia arriba, hacia el cerebro. Tuvimos que hacer una evisceración en ese caso. Por eso lo que estás diciendo es un consejo muy valedero, muy válido, que la gente entienda que tiene que acudir. Nosotros tomamos muestras de la lesión, mandamos al laboratorio, nos viene el germen, ya empezamos a medicar, empezamos a usar medicamentos para disminuir el dolor, la inflamación, antibióticos de amplio espectro o antimicóticos de amplio espectro, y en muchos casos revertimos el cuadro. Por eso la enseñanza principal la que estás diciendo, no automedicarse, acudir precozmente, y el tratamiento hace la diferencia entre ver o quedarse ciego. Ahí está. Bueno, y ahora vamos con este otro material porque dijimos que íbamos a hablar, el doctor nos iba a contar conjuntivitis, queratitis y uveitis. Ahora vamos con uveitis, por favor. Uveitis es la hinchazón e irritación de la uvea, la capa media del ojo que suministra la mayor parte del flujo sanguíneo a la retina. Ahí está correctísimo. Entonces fuimos hablando de algo muy superficial, después fuimos hablando de una estructura que está en la parte anterior, ahora ya hablamos de dentro del ojo. Sí. Cuando se afectan las estructuras internas del ojo, que se llama la uvea, donde está el iris, otra estructura que se llama el cuerpo ciliar, la coroidis y la retina, cuando el proceso es interno ya hablamos de una uveitis. Uveitis, como su nombre lo dice, ya habla de algo grave, agresivo, y como te estaba diciendo, el diagnóstico precoz hace la diferencia en estos casos. Y una uveitis debuta muy parecido con los otros. El ojo está rojo, hay disminución de la visión, hay mucho dolor. Esa es una... Siempre recalco lo siguiente, dolor, disminución de la visión, urgente a consultar. Es algo fuerte. Eso es grave. Sí. Cuando hay ojito rojo y secreción y la visión se mantiene bien, no hay dolor, no digo que no vayan, pero para ver qué se de pone todas uno, maneras es la diferencia. Y la uveitis, nosotros clasificamos anterior cuando afecta a la parte del frente o la parte anterior del ojo, intermedia en las estructuras internas y posterior cuando afecta la coroides y la retina, ¿verdad? Las uveitis anteriores debutan de la misma manera, con dolor, disminución de la visión, y al mirar la córnea se ven unos depósitos blanquecinos que parece la grasa de un carnero, se llaman grasas de carnero, que hace la diferencia y ahí nos orienta de la posibilidad de varias enfermedades causales de la uveitis, porque la uveitis puede tener muchas causas. Y algo que voy a recalcarte, Viviana, en el 99% de los casos las uveitis son inmunológicas. Inmunológica es decir, no hay un agente que sea el causante del proceso inflamatorio intraocular. Y el 1% o el 2% en algunos casos sí sabemos cuál es el agente causal. Cuando sabemos la gente, 2%, solamente 2%. Nada más. El 99, 98% tienen todos los síntomas, vos buscás en el laboratorio las posibilidades de enfermedades y no encontrás. Buscas tuberculosis, buscas LUES, que se llama sífilis, buscas otras enfermedades y no encontrás. Esa sí, si la diagnosticás, la tratás de acuerdo a eso, pero en el 99% de los casos, con las pruebas laboratoriales no encontrás nada. Y se le llaman
uveitis inmunológicas que necesitan ser diagnosticadas, que tienen un tratamiento específico para salvar la visión de los ojos. Te decía lo siguiente, la uveitis puede estar adelante o puede estar detrás. En el Paraguay hay una enfermedad que es la responsable del 80% de las uveitis en la parte posterior del ojo, que se llama toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una inflamación de la retina y de la coroide, es decir, lo más interno del ojo, por el germen Toxoplasma gondii, que adquirimos por las carnes, por el agua, por los vegetales mal lavados, va y hace una lesión en el ojo. Esa es la toxoplasmosis. Es una retinocoroiditis, es decir, inflamación de la retina y de la coroides, que debutan con los mismos síntomas y también visión borrosa, y empieza el paciente a ver una mancha oscura que va tapando la visión. Entonces, los síntomas de la uveitis son muy parecidas a la queratitis, muy parecidas y muy diferentes a la conjuntivitis, por eso que te estaba diciendo. Hay dolor, disminución de la visión. Te decía que la toxoplasmosis en el Paraguay, hay un estudio serológico, de hecho, que el 80% de nuestra población ya tuvo algún contacto con el toxoplasma. Eso es contacto, no estamos hablando de la enfermedad. Claro. Pero el 80% de las uveitis que están en la parte posterior del ojo se deben a la toxoplasmosis. Y tiene una gran desventaja, que estos gérmenes tienen preferencia por ubicarse en la mácula, y la mácula es el centro de la visión. Es decir, tiene preferencia por ubicarse donde yo veo fino, donde vos ves lo finito, no la periferia. Está la mácula y está la extramácula. Entonces se ubica en el centro de la mácula y eso provoca una mancha que si no la tratamos, y eso hay que recalcar, se queda con una lesión permanente y de por vida ese paciente, porque pierde la visión central. Imagínate lo que significa una infección, que vos pierdas la visión de un ojo, ya te quedas para un montón de profesiones no apto porque perdés la visión de profundidad. Entonces, y tiene la desventaja que es una enfermedad que puede recurrir, es decir, se trata y después puede reactivarse de vuelta. Entonces es decisivo, fundamental ir al especialista, hacer el diagnóstico, tratarlo para que pueda disminuir o hacer desaparecer el proceso inflamatorio dentro de la retina. Bueno, nos quedamos todos con la boca abierta y los ojos más después de todo esto. Ahora vamos a hacer un corte, pero ya aprendimos. Hay que darle importancia a cualquier cosita que nos pase en los ojos, que nos molesten, que nos piquen un poquito, que esté rojo. Hay que ir al oftalmólogo, porque ojalá sea nada más que una conjuntivitis así ligera y que se cure enseguida, pero si dejamos de ir y pensamos que se va a curar solo, como normalmente hacemos eso, se puede complicar más. Hacemos un corte y volvemos. Muy bien, continuamos parte final de nuestro programa con el doctor Walter Martínez. Tenemos preguntas de la gente, pero quería aclararnos algo, doctor, usted, ¿verdad? O sea, terminarla. Que las uveitis en general también dan complicaciones. O sea, el proceso inflamatorio intraocular, si no lo tratamos y aún a veces tratado, puede dar complicaciones. Una de ellas es la catarata. O sea, uno puede ir perdiendo la visión porque la inflamación provocó o formó una catarata en un ojo o en los dos ojos. Las uveitis también pueden ser bilaterales. Hay casos en que tienen en los dos ojos y se deben en la mayoría de los casos a lo que te estaba diciendo, a enfermedades inmunológicas, es decir, el médico tiene que estudiar todo el cuerpo, buscar enfermedades, lupus, artritis reumatoidea, enfermedades de Behçet. Hay muchas enfermedades que tenemos que buscar, que hay que tratarlas con el pediatra, con el internista, con el reumatólogo, con el endocrinólogo. O sea, quería decirte, es multidisciplinario el manejo. O sea, es importante saber, porque generalmente pensamos, bueno, en los ojos, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, cuando ya son un poco más grandes, no ves tanto, usas unos lentes. Los viejitos, catarata, y después nada. No, hay 1000 complicaciones que hay que tener en cuenta. Tenemos preguntas de la gente en las redes sociales. A ver, Sandra de Casapá dice, ¿los lentes de contacto pueden causar conjuntivitis? Mira, hoy día con los lentes de contacto desechables, que duran un mes, bien manejados, es muy difícil, ¿verdad? Anteriormente, cuando teníamos los permanentes, que teníamos que usar líquidos y líquidos, había mayores posibilidades. Pero hoy día, con el advenimiento de los lentes de buena calidad, de productos de mayor pasaje de oxígeno, son muy infrecuentes. O sea, podría causar, ¿verdad? Pero eso es infrecuente. Perfecto. Infrecuente. Otra consulta a través de redes sociales, a ver...
Joel de Villeta, a veces me molesta la luz al punto que tengo que usar lentes de sol, aunque esté nublado. ¿A qué puede deberse eso? ¿Cuántos años dice que tiene? No dice. No dice. Bueno, la molestia con la luz es frecuente en las personas que tienen los ojos claros, es frecuente en las personas que tienen los albinos o que no tienen la capa pigmentaria en el fondo de ojo. Y también la molestia con la luz es frecuente en las lesiones de la córnea. Hay personas que tienen queratitis, tienen molestias con la luz por algún proceso inflamatorio de la córnea. O sea, habría que valorarle bien. Puede ser una queratitis, puede ser personas que tienen ojos claros. No hay una enfermedad... Pero si es un morochón de ojos negros... Es muy raro, es muy raro, porque tiene mayor cantidad de pigmento en el fondo. Claro. Habría que valorar en ese caso, ver cuál podría ser la causa, pero está bien la pregunta, porque son 3 posibilidades. Problemas de la córnea, problemas del fondo de ojo de la retina, que son las más frecuentes entre todas. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa, recordándoles evidentemente, y ya nosotros aprendimos que cualquier molestia en el ojo al oftalmólogo, porque pueden ser algo no muy grave, puede ser algo livianito, pero podemos evitar perder la visión, que es lo más importante. Doctor, le queremos agradecer su presencia en el programa y lo invitamos para uno próximo. Bueno, muchas gracias, Viviana. El placer es mío y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.